Bueno, vamos a trabajar con la demostración de esta propiedad de los logaritmos, que nos dice que si yo tengo un logaritmo en base a de b, es igual a un logaritmo en base c de b dividido logaritmo en base c de a. Es una propiedad sumamente utilizada fundamentalmente para poder calcular un logaritmo en la calculadora, porque ustedes saben que en la calculadora solamente tienen logaritmo decimal, el logaritmo en base 10, o logaritmo natural, el logaritmo que tiene como base al número e, a la constante de Euler, el número de Neper. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular logaritmo en base 5 de 14, para poder calcularlo en la calculadora nosotros tenemos que hacer logaritmo en base 10, o sea, el logaritmo decimal de 14, dividido logaritmo decimal de 5. Y eso nos daría este logaritmo. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar esta propiedad, donde c va a valer 10, que es lo que la calculadora nos permite trabajar. Pero vamos a demostrar esto. Entonces vamos a arrancar trabajando desde acá. Logaritmo en base a de b. Esto nos va a dar un número x, ¿sí? Que es el número que nosotros estamos buscando, que si fuera, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 14, va a ser lo que nos dé la calculadora cuando hagamos el trámite ese que mencioné antes. Esto me va a dar entonces un número x. Esto lo que significa es que si yo elevo a ese exponente x, lo que voy a obtener es b. Hay una propiedad de los logaritmos que podemos utilizar que es tomar logaritmos a ambos términos y la igualdad se mantiene, ¿sí? Es la propiedad uniforme aplicada a la logaritmación. Entonces lo que voy a hacer es tomar logaritmo en base c a ambos términos. Y de este lado voy a tener logaritmo en base c de b. Por otra propiedad de los logaritmos, esta x, que está como exponente del argumento de este logaritmo, la puedo extraer como una constante multiplicativa, como un escalar que está multiplicando, digamos. Entonces yo puedo decir, esto es igual a x por logaritmo en base c de a, y es igual a el logaritmo en base c de b. Y como yo lo que estoy buscando es x, yo puedo despejar x dividiendo ambos términos por logaritmo en base c de a, que entonces de este lado se cancelaría, me quedaría solo la x, y de este lado lo que me queda es logaritmo en base c de b dividido logaritmo en base c de a, que es exactamente lo que queríamos demostrar. Ahora ustedes van a decir, ay, pero Rogelio, nosotros lo que te pedimos era de lógica. Bueno, justamente lo que ustedes están viendo de lógica, lo que es el razonamiento deductivo, tiene que ver con esto, tiene que ver con las herramientas que nosotros utilizamos para realizar demostraciones y que esas demostraciones sean válidas. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un razonamiento deductivo válido porque está armado de tal forma que se van las premisas, cada una de estas es una premisa, y estas premisas, cada una de estas podemos demostrar su validez por cada uno de los justificativos que estuvimos dando para hacer cada paso, apoyándonos en propiedades ya conocidas, aplicándonos, justificándonos por propiedades de las operaciones, y cada una de esas premisas que se pueden justificar como verdaderas nos llevan a una conclusión que no tiene otra que ser verdadera. Entonces esto es un razonamiento deductivo válido. Entonces cuando en el
apunte dice, en matemática interesa el tipo de razonamiento llamado deductivo. Llamamos razonamiento un par ordenado, es decir, un par ordenado donde tenemos PI y Q, siendo P sub I un número, un conjunto finito de proposiciones llamadas premisas. Nosotros podríamos decir que acá nosotros lo que tenemos es, esto es P, entonces Q. Pero para demostrar que esta, esta implicación es cierta, nosotros necesitamos hacer todos los pasos previos para llegar desde acá hasta acá. Y fíjense qué es lo que hicimos. Nosotros arrancamos desde acá y esta sería, por ejemplo, una premisa 1, esta sería una premisa 2, esta sería una premisa 3, esta sería una premisa 4 y llegamos a la conclusión Q, que es esta. Entonces, si nosotros arrancamos desde acá y llegamos hasta acá, podemos decir que esto es igual a esto. Eso es un razonamiento deductivo válido. Dice, si no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. De un razonamiento no se dice que es verdadero o falso, sino que es válido o no. Llamamos regla de inferencia a todo esquema válido de razonamiento. Bueno, esto es todo parte teórica que ustedes tienen que leer nada más. Pero la idea es que ustedes entiendan a través de un ejemplo cómo nosotros fuimos armando. Partimos de una premisa para llegar a una conclusión y tuvimos que ir demostrando premisas, tuvimos que ir demostrando la validez de cada una de las premisas para que la conclusión quede demostrada que es válida. Y si cada una de estas premisas es verdadera, la conclusión tiene que ser verdadera y nuestro razonamiento deductivo es válido.